porque cuando Juan el Bautista le tocó predicar, como me toca hoy a mí, a Juan el Bautista le costó la cabeza. Amén. Porque había una mujer llamada Herodías, el cual el mismo Juan Bautista descubrió a través de la guianza del Espíritu Santo que ella estaba cometiendo adulterio. Amén. Y el adulterio para estos tiempos no quiere decir que literalmente usted esté engañando a su esposa. Cuando hablo de adulterio quiere decir que de repente usted está en esta casa y está dividido. De repente usted está en esta casa y claudica en dos pensamientos. Me gusta aquella, pero estoy aquí. Amén. Quizás el adulterio en su vida es que usted no ha tomado una decisión determinante. ¿Verdad? Tú sientes que la bendición está ahí. Diga, yo siento que la bendición está allí. Pero también siento que algo la detiene, la retiene. Dígaselo a su hermano, la bendición, yo siento que me la retiene. Y déjame confirmarte de parte de Dios que es así. ¿Sí? Y uno de los momentos más difíciles de mi vida, un profeta, pastor, me dijo, ¿tú sabes cuál es el problema tuyo? Y yo le dije, ¿cuál? Tu lengua. Hermano, mira, yo había conocido procesos y conocí de los dos procesos. Del que usted se mete, porque usted mismo se metió, y el proceso de Dios. Amén. Y uno de los procesos que Dios me dio a entender fue que cuando Dios te mete en ese desierto, Él te respalda. Él envía los cuervos, Él envía el maná, Él envía todo lo necesario porque Él es Dios. Amén. Pero también está el desierto donde uno se mete. Aleluya. Dile a tu hermano hoy, recibe. Dígale a tu hermano hoy, recibe. Dile a tu hermano, recibe. Vamos a reprender este sonido, ¿ves? Gloria a Dios. El tema de hoy se llama fortaleciendo su identidad. Y cuando yo hablo de fortalecer nuestra identidad, es decir, volver a retomar, mis hermanos, volver a recordar lo que está escrito aquí, ¿ves? En la palabra de Dios. Lo que yo voy a hablar hoy está escrito aquí, en la palabra de Dios. Y es acerca de quiénes somos nosotros en nuestro Señor Jesucristo. Y muchos de los problemas que hoy radican en muchas personas a nivel cognitivo, a nivel conductual, lo decía el apóstol Pablo, lo decía el apóstol Santiago, es por la falta de identidad en su vida. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Y por qué hoy el pastor? Yo quería predicar de arrepentimiento, de arrebatamiento. Pero el pastor me dijo, no, tienes una asignación de parte del Señor y vas a predicar esto. Aleluya. Y en obediencia a eso, pues preparé este material fortaleciendo tu identidad. Y con los días de hacer ciertas investigaciones encontré que tu identidad determina tu comportamiento. Entonces ya la falta de identidad no se conoce como una identidad espiritual, pero también ya radica un problema conductual. Y ahora es la pregunta de por qué mucha gente se comporta así. Amén. Quizás para usted no es tan notorio, pero para algunas personas que les gusta estudiar la parte de la conducta, se va a encontrar una serie de personas con conductas tan inapropiadas que uno dice, Dios mío, ¿y por qué esa persona es así? Si tiene una palabra de Dios. Entonces, no es nada más observar qué es lo que está presentando ese hermano, sino ver de dónde radica ese comportamiento. Porque lo vuelvo a repetir, tu identidad determina tu comportamiento. Y hoy cae toda fortaleza mental. Cae en el nombre de Jesús, porque nada en esta tierra puede suceder a nivel conductual si esa persona no tiene una identidad en Cristo Jesús definida. Ahí está el porqué. Y muchos análisis han demostrado que el comportamiento de una persona depende de cómo esa persona reconozca
cómo esa persona valore su identidad. Otro aspecto también es que tenga sentido de pertenencia. Si una persona no tiene en Cristo sentido de pertenencia, o sea, esa es mi identidad espiritual. Soy una hija de Dios. También se define su conducta porque muchas veces están en un pensamiento complejo. ¿Por qué digo un pensamiento complejo? Porque estamos hablando de personas que tú no puedes entender por qué se comporta así. Es un pensamiento complejo. Y hoy en día existen muchas herramientas, y principalmente la palabra de Dios, a través de la Escritura, de por qué el comportamiento de muchas personas. Y por qué ellos mantenían un pensamiento complejo, cuando la Biblia dice que el apóstol Pablo dice que uno debe renovar nuestro entendimiento. Uno debe renovar la mente. Estamos trascendiendo de una vida espiritual a una vida física. Ya van a ver por qué. Y entienda esto. Porque hay gente que es iracunda, que es egoísta, que es desobediente. Díganme los que son mal hablados. Muchachos, pero tú lo que hablas es puro mundo. ¿Sí o no? Muchachos, pero tú como que no tienes convertimiento. Mujer, pero tú lo que hablas es puro mundo, puro mundo. Gente negativa, gente agresiva, de doble ánimo. Un día quieren una cosa, el otro día quieren otra. Y eso, entiéndalo, que a través de la neuropsicología del carácter, que es una de las herramientas que hoy podemos utilizar para determinar ciertos factores que están allí afectando la conducta de un humano, ella nos explica, la neuropsicología, que nadie nace por naturaleza con estas características. Nadie. Usted no nació agresor. Usted no nació violento. Usted no nació de doble ánimo. Ya lo vamos a demostrar a través de las Escrituras. Y es tanto las causas que hoy podemos notar que tú dices, ¿por qué esa joven se comporta de esa manera? ¿Por qué la iglesia, que ya debe estar recibiendo la madurez, que están en madurez, deben estar recibiendo un alimento sólido, todavía están en esa leche espiritual allí todavía? Evidentemente porque estamos hablando de una identidad que deben fortalecer. Deben fortalecer su identidad. Y también tenemos el caso, y pongan mucha atención a lo que yo le voy a hablar en esta mañana. Vamos a tener el caso de algunas mujeres que tienen una condición delicada. ¿Dónde están los adoradores? Que no los veo. Javier, Leodimar, ¿no los veo? ¿Ah? ¿Cómo? Ok. Y encontramos a las mujeres con una condición que se llama hibristofilia. Yo llamo esto un fenómeno de conducta. Y eso puede estar aquí dentro de la congregación y fuera de la congregación. Y hablo de las mujeres, porque las mujeres, dice la palabra de Dios, que son las mujeres sabias las que edifican el hogar. Las mujeres cumplen un rol fundamental dentro del matrimonio. Y aún las solteras, también mujeres, cumplen un rol importante dentro de la congregación. Van a ser de incentivación, de motivación, de estímulo, de ayuda para otras jóvenes. Amén. Y este término llamado hibristofilia es un fenómeno de conducta. Y que ocurre cuando tú te preguntas por qué algunas mujeres le atraen hombres inusuales. Aleluya. ¿Por qué esas mujeres le atraen hombres inusuales? ¿Por qué? Cuando yo hablo de hombres inusuales, son conductas atípicas. Que tú dices, oye, pero ese hombre está haciendo cosas malas. Ese hombre no se gana la vida honradamente. Ese hombre anda en vicio. Ese hombre está casi cristiano.
Los casi cristianos es los que están en la iglesia, pero dicen ser cristianos, pero son casi cristianos, no son cristianos completos. Son cristianos a secreta. Y son hermanos que están dentro de las congregaciones, que Dios los ama y yo también los amo, y usted también tiene que amarlos, pero están en esa condición. Pero encontramos a estas mujeres llamadas hibritofilias dentro. ¿Y qué hacen ellas aquí adentro? Entendiendo que la conducta de ellos es inapropiada. Y usted se pregunta, ¿pero por qué? ¿Por qué sucede eso? ¿Es un hombre maltratador psicológico? Mira, la engaña una y otra vez. Pero a ella le atraen esos hombres. Y para ella, si hace lo bueno o lo malo, ella para ella es igual. ¿Sí? Y la mayoría de estas mujeres creen, mírense la condición, el estado emocional en la que se encuentran, que ellas creen que con el amor de ella hacia ellos lo van a poder transformar de hombres malos a hombres buenos. No se rían. Y de paso redimirlos. Y les atrae la idea de que ellos lo pueden salvar. ¿No es así? No, yo le voy a hablar. Yo le hablo, yo lo voy a salvar. ¿Qué estás hablando tú, hermano? Que pueden sacarlo del mundo donde ellos están. ¿Sí? Fíjense. Y ahí combinan una serie de emociones que yo lo llamo una combinación de atracciones. Cuando hablo de atracción, es decir, que es complejo. Porque esa atracción que siente ella por él no es normal. O díganme usted, hermano, ¿es normal? No, tampoco es normal las niñas que se enamoran de las pistolas que cagan los chapos. Les fascina eso. Ese es un ejemplo, como dice la hermana. Hay hombres que están allí aprendidos, como dice la hermana, y andan en esa postura, pero así, aún en esa condición, ya se desviven por ellos. Amén. Tú dices, hija, pero eso no te conviene. Tú no estás viendo que eso no tiene un buen testimonio. Es que yo lo amo. Es que yo lo amo. Fíjense, y encontramos a la mujer que puede utilizar hasta las redes sociales, el Facebook, el Instagram, el WhatsApp. Vamos a mandar un mensajito bíblico. Todos los días yo le mando un mensajito bíblico. Porque es que se tiene que convertir. Y esta condición tiene niveles. Hay unas que se están iniciando, hablo de la mujer. Hay unas que ya están bastante avanzaditas en esto. Amén. Y lo hablamos en términos espirituales, porque la oración del justo es eficaz delante de la presencia de Dios. Y si nosotros comenzamos a entender la verdadera justicia de Dios en nuestras vidas, usted va a tener identidad en el Padre. Porque nadie va a querer vivir injustamente cuando tiene un Cristo poderoso. ¿Qué futuro le puede esperar a una joven en esta condición? ¿Sería la justicia de Dios revelada en esa joven? No. ¿Qué se revela ahí? La injusticia de vivir de esa manera cuando hay un Cristo poderoso. ¿A qué vino Jesús? A darnos esa identidad. Alabado sea el nombre de Dios. Denle un fuerte aplauso al Espíritu Santo. Él es el que quiere hacer la obra redentora en estas personas. Amén. Él es el que hace la obra redentora. Y la Biblia dice que por sus frutos los conoceréis. Amén. Y muchas mujeres conciben estar con estas personas producto de un factor casi maternal. Cuando hablo de un factor maternal, quiere decir que si ellas son mujeres inseguras, o él también es inseguro, ay, yo quiero estar con él, porque cuando yo hablo con él y estoy con él, me siento segura. ¿Ah? ¿Sí o no? Y si esa joven, dentro de su neurodesarrollo, que donde se define la identidad de ese niño, ¿verdad? Que estamos hablando desde la etapa intrauterina, desde el vientre de su madre hasta los 7 años de edad, ya el niño debería tener su identidad definida. ¿Sí o no? Entonces ocurre que si esa niña
en esa infancia tuvo un trauma, llevó un susto por alguien, X, cualquier situación, vulnerabilidad, un abuso. ¿Qué sucede? Ya ella queda indefensa, se siente insegura. Y por eso es que tú ves que estas mujeres y bristofilia se observa en muchos hogares. Y también están las mujeres que si vienen de un hogar donde su mamá era maltratada por su papá, un hogar donde ella tiene esas heridas del pasado. Papá una vez y otra vez engañaba a mamá. Y ella también, ya eso tiene en la cabeza, que cuando ella la engaña 1, 2, 3, 4, 5 veces, eso para ella es normal. Por eso que es un fenómeno de conducta. Amén. Y ellas empiezan a sentir compasión por esa persona. Pena, ternura. Y eso es un sello de Jezabel, que hoy tiene que ser descubierto y que sea el Señor tomando el control. Amén. Vamos a ir a la Escritura, al libro de Corintios, para que usted vea la respuesta del Señor de por qué nosotros tenemos que fortalecer nuestra identidad. Segunda de Corintios 6, versículo 14. Amén. Dice, ¿están conmigo allí? Amén. Dice, no unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con qué? Con la injusticia. Lo vuelvo a decir, no es justo que una joven, una mujer viva en estas condiciones, no es justo. Amén. Estamos hablando de una injusticia. ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Amén. Y dice, ¿y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con quién? Con el incrédulo. El incrédulo está hablando con una persona que no cree en Jesucristo. El yugo desigual está hablando de una persona que no conoce a Jesús. Aleluya. Y encontramos también en el libro de Efesios 2:13, ahí usted puede observar a través de la Escritura que son conductas atípicas. Son situaciones que no son normales. Dice la palabra de Dios, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos, ¿por medio de qué? Por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, nosotros estamos apartados de Dios. Todo el que no tiene a Cristo, evidentemente necesita venir a Jesús para estar nuevamente en esa relación con el Padre. Porque el único camino del Padre es Jesucristo. Y dice la palabra de Dios que, bueno, una vez que recibes a Cristo, quien nos reconcilia con Dios por medio de la cruz, allí es donde nosotros comenzamos a definir nuestra identidad espiritual. Nuestra identidad de que somos hijos de Dios. Amén. Vamos a ir a Juan 1:12. Donde la misma Escritura nos define nuestra verdadera identidad en Cristo Jesús. Dice, mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser, ¿qué? Hechos hijos de Dios. Usted recibió a Cristo, ya usted inmediatamente, Dios le ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Y muchos creen que la identidad se define por el nombre, por el apellido, por tu profesión. No, es una identidad personal. Tu identidad, la que yo hablo esta mañana, es tu identidad espiritual. ¿Quién eres tú?
Yo soy un hijo de Dios. Y por lo tanto tengo derecho, por lo tanto tengo derecho, herencia, por tanto tengo beneficios de ser hijo de Dios, como también tengo deberes. Y vamos a encontrar un ejemplo bíblico de cómo se debe fortalecer nuestra identidad. Vamos a encontrarlo en el libro de Jeremías, capítulo 1, versículo 5. Y me llama mucho la atención el llamado que tenía Jeremías. Jeremías fue llamado a ser profeta para predicar arrepentimiento al reino de Judá, ¿verdad? Al reino del sur y a Judá. Y nosotros a veces ni siquiera sabemos que lo peor en esta vida no es la muerte, sino haberte muerto sin ni siquiera saber para qué naciste. Y eso es lo que relata la Escritura. Dios hace énfasis en Jeremías de su identidad, porque como él tenía un llamamiento particular de Dios a ser profeta, él tenía que entender, Jeremías, tú vas a tener carácter, tú vas a tener temperamento, tú vas a tener sentimiento, vas a tener emociones, pero todo eso tienes que sujetarlo ¿a qué? A la voluntad de Dios. Porque toda circunstancia que tú estés pasando no te puedes estabilizar emocionalmente. No, porque ¿cuál es la meta que tú debes proseguir? Cumplir la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta en tu vida. ¿Y qué puede salirte mal cuando tú estás encaminado en las cosas de Dios? Estás alineado con el propósito eterno. Amén. Aleluya. Vamos a encontrar en Jeremías, que dice, capítulo 1, versículo 5. ¿Ya siguen conmigo allí? Amén. Dice, antes que te formase en el vientre de ¿qué? Te conocí. Y antes que naciese te santifiqué. Y te di por profeta a las naciones. Imagínate, aquí Dios está haciendo una preparación en la vida de Jeremías de una manera sobrenatural, de una manera extraordinaria. Porque ni siquiera Jeremías había sido concebido desde el vientre de su madre cuando ya Dios lo había preparado. Allí la Escritura nos está diciendo que usted fue escogido mucho antes de la fundación de este mundo. Su espíritu ya es eterno, diga eterno, mi espíritu es eterno. Aquí Dios está hablando de una eternidad. Te está diciendo, mira hermano, es necesario que tú fortalezcas tu identidad, porque tu propósito es eterno. Yo deposité algo en ti eterno, para la eternidad. En el nombre poderoso de Jesús, usted tiene que recibirlo en esta mañana. Y esta preparación era que Dios le estaba diciendo, mira Jeremías, yo voy a obrar por medio de un padre, de una madre, por medio de unos abuelos, de unas generaciones, de una descendencia. Voy a obrar por medio de ellos, para que tú vengas a este mundo. Amén, pero son instrumentos de Dios. Pero la vida que tú vas a tener, porque estamos hablando de una dimensión diferente, de lo espiritual a lo físico. Cuando tú estés en la tierra, tú vas a servirme a mí, Jeremías. Amén. Gloria a Dios. Y Dios le había dado ese depósito a Jeremías para la eternidad. Era de dos tiempos espirituales. El tiempo de la eternidad y el tiempo cronos. Por eso que la gente no puede decir cuántos años tú vas a estar vivo. Porque el único que define qué tiempo vas a vivir en esta vida se llama Dios. Amén. Y también nos enseña la Escritura cuando el nacimiento de Jesús, que muchos dicen que Jesús tuvo un nacimiento virginal. Todavía hay mucha gente que necesita entender que Jesucristo vino a la tierra porque fue Dios, por medio del Espíritu Santo, que depositó e engendró a Jesús allí en el vientre de María. Amén. Porque mucha gente cree que Dios no es un Dios que puede hacer cosas sobrenaturales antes que tú nazcas. Y en el caso de Jeremías lo hizo. Antes que Jeremías naciera, ya él sobrenaturalmente lo había formado. La palabra también dice que mi embrión vieron tus ojos. Amén. Gloria a Dios. Y en este caso, para nosotros fortalecer nuestra identidad, y quisiera que con respeto y que lo ayude el Espíritu Santo me ayude en esta mañana, vamos a identificar a aquellas personas que necesitan
fortalecer su identidad en Cristo Jesús. Amén. ¿Ya noté allí? Primeramente, la gente que critica. Y muchos nos preguntamos, ¿pero por qué la gente critica? La gente critica porque lo que ven ellos en ti no lo pueden lograr. Y eso a ellos les molesta. Eso a ellos les enoja. Eso a ellos, mira, los pone de mal humor. Te critican porque ellos ven un logro que ellos no pueden lograr. Y eso es falso, mentira. Eso es falso. Dios lo que quiere engañar, el enemigo quiere engañar a la creación de Dios. Fue lo mismo que hizo Satanás cuando Jesús estaba en el desierto. Dijo, tú no eres hijo de Dios, pues. Le estaba tocando la identidad a Jesús. ¿Qué es lo que usted le está diciendo al Señor en esta mañana? Tú no eres un hijo de Dios. Si tú eres hijo de Dios, tú no tienes una identidad, Jesucristo. Y él le dijo, sí, Señor, a tu solo Dios adorarás y a él servirás, ¿oíste? Y yo no voy a tentar a mi Padre. ¿Por qué? Porque él tenía identidad de quién era Dios en su vida. Amén. Gloria a Dios. ¿Por qué la gente te critica en esa condición y hasta se molestan? Eso es falso. La Biblia dice que todo lo podemos en Cristo Jesús, que nos fortalece. Lo que pasa con ese hermano, que de repente ese hermano es diligente. Amén. De repente ese hermano siempre va y busca la opinión del pastor, de un líder, de una autoridad delegada de parte de Dios. De repente es un hermano obediente. Aleluya. O simplemente tiene un corazón limpio, puro. Y por eso que Dios obra en la vida de esa persona. Y usted no tiene que sentirse mal por eso. Usted más bien debe alegrarse de ver los logros en otros hermanos. Amén. Y eso sucede porque eso es falta de identidad. Amén. ¿Y por qué la gente critica? Fíjense, hay críticas constructivas que verdaderamente pueden ayudar a algunas personas, pero igualito es crítica. Pero las que yo me quiero basar en esta mañana son las críticas destructivas, las que afectan a nivel emocional. Amén. Y la gente que critica constantemente, la base de esa crítica es la baja autoestima. Cuando una persona tiene baja autoestima, evidentemente va a estar criticando. Fíjese esto, así usted haga el 90% de las cosas perfectas, ellos siempre van a ver 10% mal de usted. Porque es que estamos hablando de un mal interior. Estamos hablando de un fenómeno de conducta. Estamos viendo una irregularidad en esa vida de esa persona. ¿Por qué? Porque su identidad va a determinar su comportamiento. Y un estudio demostró que las personas que criticaban eran en realidad personas infelices. Ese estudio demostró eso, que las personas que criticaban realmente eran personas infelices. Porque su felicidad depende de lo que tienen y no de lo que son. Por eso que usted en este tiempo de la época decembrina, de la época navideña, usted tiene que estar en paz, en gozo, en tranquilidad. Porque tu felicidad no la define un buen carro, una buena casa, un buen estreno. Eso no es tu felicidad. Tú no te puedes sentir mal por eso. Amén. Y por eso que esas personas infelices compiten. Aquí en esta iglesia no es muy notorio. Son pocos que andan en esa competencia. Y esperemos en el nombre de Jesús que entiendan que es un mal interior y es falta de identidad en su vida. ¿Por qué compiten con nosotros? Por eso que una persona que fortalece su identidad comenzará a ser feliz inmediatamente. Ya usted, mira, ya llevo los rostros riéndose. Porque mira, eso es inmediato. Eso es un abrir y cerrar de ojos. Cuando una persona comienza a fortalecer su identidad, el rostro le cambia. Aleluya. Y mire, el estar felices, no dice, bueno, pero es algo efímero, porque si estamos en Cristo,
Muchas aflicciones van a venir a nuestras vidas, pero la palabra de Dios dice, confía. Yo he vencido al mundo. Dios está contigo, tú no estás solo. Tú tienes un ser que aunque tú no lo ves, Él está allí contigo. Él te escucha. Él llama a tu puerta. Él quiere comunión contigo. Él quiere establecer una relación personal contigo. Y este estudio demostró que las personas que criticaban, en realidad, eran personas que tienen muchas veces un autoestima alto. Y ahí yo veo un nivel de percepción para ver a esas personas. Yo digo, wow, pero mira cómo habla esa persona. Tiene una estima, tiene un alto estima, lo contrario de la baja. Y aquí escuche esto con bastante entendimiento. Son personas que saben que hacen las cosas bien. ¿Amén? No, yo lo sé hacer bien. Evidentemente tú lo sabes hacer bien, hermano. Tú lo sabes bien, hacer bien, hermana. Y gloria a Dios por eso. Pero como otros no lo saben hacer como lo hacen ellos o como lo hacen ellas, ay, lo critican en público. Aleluya. ¿Tú lo estás viendo? Mira cómo hace las cosas, que no debe ser así, no, que no se más. Es una persona que tiene un mal interior. Una persona que ha tenido relación con el Espíritu Santo, que intima con el Espíritu Santo, le va a decir, ya va. Entiende. Mira, y esto Dios me llevó a estudiarlo, porque yo tuve que entender la conducta de mucha gente, y especialmente la mía. ¿Por qué la gente se comporta de esa manera? Y es por la falta de identidad, por la falta de entender que somos hijos de Dios y por lo tanto debemos comportarnos como hijos de Dios. Amén. Y esa persona la critica muchas veces en público porque él quiere ser o ella quiere ser reconocida. Amén. Pero cuando dice, no es que ella no lo hace bien, él no lo hace bien. Tú lo que quieres que la gente diga, tú lo haces bien. ¿Sí o no? Y ese es el problema de autoestima. Amén. Y encontramos que es un mal interior y proviene de heridas en el alma. Ya usted va a identificar en cualquier espacio de esta congregación todas estas personas. Y esas personas tienen heridas en el alma. Y esas heridas se llaman memorias del alma. Esas memorias las encontramos allí como una especie de grieta. Allí en unas fisuras, allí donde hay muchas cosas que se van filtrando. ¿Y qué se filtra en la vida de esa persona? Rencor. Porque hablan en base al rencor de su infancia. Hablan en base al rencor del maltrato que vivieron. Hoy está Cristo para sanarte. Aleluya. Hace su madre, diga, Cristo está para sanarte. Dice la palabra de Dios que Él vino a sanar a los quebrantados de corazón. Hoy está cerrando toda dieta en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Se filtra la rabia, se filtra el enojo, se filtra la envidia, los celos, y los celos es terrenal y diabólico. Amén. Y también lo que me llama mucho la atención y es delicado es que además de que se filtran estas situaciones, estas emociones delicadas que te hacen daño, que te enferman, por eso que tienes tanto dolor de cabeza, por eso que no encuentras paz, porque estás cargando allí con algo que no te pertenece. Cuando tú lo único que necesitas es reconocer que tú eres una hija de Dios y que Cristo está contigo. Amén. ¿Sabes qué se pierde en estas personas? Tú hablas con ella y tú ves que ya están perdiendo la fe. Están perdiendo el amor, porque hablan sin amor. Están perdiendo el gozo. Ya pierden la esperanza. Se vuelven cada día más negativas. Y se pierden del beneficio de vivir el que pagó Cristo en la cruz del Calvario. Vivir una vida abundante. Aleluya. Una vida abundante. Gloria a Dios. Y este estudio demuestra que las personas que critican en realidad son personas vacías. En su interior están vacíos. Que toman sus decisiones basadas en sus emociones.
Aleluya. Y no a los beneficios de la cruz. Por eso hablé de las mujeres con esta condición al comenzar. Porque ellas toman decisiones basadas en sus emociones. Y usted no puede pasar toda la vida tomando una decisión bajo una emoción. Usted tiene que tomar sus decisiones basadas en los beneficios de la cruz. ¿Sí o no? ¿Qué quiere Cristo para ti? Pregúntale a Jesús. Jesús, tú pagaste un alto precio en la cruz del Calvario. Dios dio lo más preciado del cielo, su Hijo unigénito. ¿Y por qué vives esa vida injustamente? Dígale hermano, dígale al lado, porque tú quieres. Porque en la palabra de Dios no está ahí. Y mire, bendito sea Dios, amén. Bendito sea el nombre de Dios. Mira, usted encuentra en la Escritura uno de los mejores, porque hay varios, neurocientíficos, y es el apóstol Santiago. Este hombre, mira, nos estaba dejando la palabra escrita para que en este tiempo 2022 usted no tuviera problema de esto. Ningún tipo de problema de identidad. Y si lo tiene, bueno, entonces usted va a fortalecerse en el nombre de Jesús. ¿Y sabes lo que decía el apóstol Santiago? Decía, él nos habla de fortalecer nuestra identidad y nos advierte a que hay que refrenar la lengua. Santiago nos dice, mira, amados, el problema de muchos que están en proceso, donde ellos mismos se meten, no donde Dios los mete, es por no refrenar la lengua. Por ahí está un cántico que dice, Dios mío, ayúdame a refrenar mi lengua. ¿Tú no has escuchado ese cántico? ¿Por qué? Porque la lengua es un fuego, es un mundo de maldad. Y esa lengua la puede utilizar usted para bendecir y para maldecir a alguien. ¿Amén? Gloria a Dios. Y este apóstol lo que quiere hoy en día es eso, advertirnos. Mira, usted cambia de posición inmediato espiritual. A usted sentarse en una silla de encarnecedor. A usted sentarse a criticar a alguien. Usted cambia. Cuando usted quiere hablar de alguien en público, si tú tienes algo en contra de una persona que no es de Dios, tú tienes que sanar eso. Porque si estás en la congregación, mira, el amor entre los hermanos debe ser notorio. Amarse unos con otros. ¿Amén? Y en esta congregación, que la mayoría son intercesores, te podrás imaginar que ellos van a sentir en su espíritu cuando una persona que está hablando bajo sus emociones, bajo la rabia, bajo el enojo. Amén, bajo la soberbia, bajo la rabieta. Y vamos a ir a la escritura a dos criticones profesionales. Yo los llamo criticones profesionales. Díganle a su hermano al lado, criticones, díganle. Profesionales. Es decir, profesionales, díganle, profesionales en la crítica. Vamos a ir al libro de Números 12. Mira, yo los llamo profesionales en la crítica. ¿Y sabe por qué los llamo profesionales? Porque mira, a uno le costó la vida, ¿vieron? Y a la otra le dio lepra. Aleluya. Vamos a ir al número 12. Vamos a desglosar esto con mucha atención. ¿Están conmigo el número 12? ¿Sí? Presta atención, por favor. Dice el título, María y Aarón murmuraron contra Moisés. ¿Sabes que la escritura habla de gente que ha murmurado? Sí. María y Aarón. Amén. Ok, encontramos en el capítulo 1 que dice María y Aarón. ¿Siguen conmigo ahí? Hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado. Amén. Yo le digo algo con respeto, eso no es problema suyo. Eso no es problema suyo, ni tampoco era de María y Aarón. Amén. Si ella se enamoró de esa mujer cusita, esa es cosa de él, no es cosa suya. Y ese es el problema de muchos, que
que quieren meterse en la vida de los demás. Cada quien va a rendir cuenta. Ore por él y deje que Dios obre en su vida. Amén. Y encontramos el versículo 2 que dice, y dijeron, solamente por Moisés habla Jehová. Imagínate. Ellos cuestionaron que la única manera de que Dios hablaba era por medio de Jehová y por ellos no. Amén. Dice, ¿no ha hablado también por nosotros? Imagínense. Gente que nos encontramos. Imagínate, gente que está dentro del servicio de Dios y aún todavía dice que si esa persona nada más Dios le habla, imagínate, nada más Dios le habla al líder, nada más Dios le habla a los pastores, Dios nada más le habla a Moisés y a nosotros también nos habla. Imagínense la condición espiritual que se debe encontrar esa persona. Amén. A lo menos que usted tenga un servicio y usted esté hablando ahí reunido con los hermanos, compartiendo la palabra de Dios. Si yo no está un líder, está el líder delegado para ese momento. Amén. Qué maravilloso es Dios, ¿verdad? Por las escrituras. Y vamos a irnos al versículo 7, un poquito más adelante, donde dice, no así a mi siervo Moisés, que él es fiel en toda mi casa. Ahí estamos viendo en la escritura que es Dios quien está hablando de Moisés. Amén. Allá María y Aarón criticando a Moisés y dice la Biblia literalmente que ¿quién lo escuchó? Lo escuchó Dios. Lo escuchó Dios. En el versículo 2 dice, y lo oyó Jehová. Pero en el versículo 7, ahí es Dios hablando. Porque Dios siempre, nunca va a dejar avergonzado a sus hijos. Y después de ellos haber soltado del mundo espiritual esta murmuración contra Moisés, Dios es tan bueno, diga, Dios es bueno, que Él confirma su llamado. Y agarró y dijo, ya va, pero Moisés, un hombre fiel. Y una cosa es que usted diga que usted es fiel o que otro diga que usted es fiel, a que el mismo Dios diga que usted es fiel. Y eso es un tema de debate dentro de la congregación, sanamente. Porque la fidelidad de Dios incluye muchas cosas. Amén. Mucha gente está prestando servicio a Dios, aún con cualquier circunstancia adversa en su vida. Hay gente que viene aquí con un corazón de servicio. Hay gente que viene con la fidelidad de Dios en ese corazón. Y ese es el que Dios respalda. Ese es el que Dios aprueba. Ese es el que Dios confirma. Porque muchos en esta etapa de sembrina pudieran estar en otro país disfrutando. Pero ellos no, ellos en fidelidad en Dios están aquí sirviéndole. Y ni siquiera lo hacen por ustedes, lo hacen por Dios. Amén. Pero el amor de Dios tiene que prevalecer en nuestras vidas. También lo hacemos por ustedes. Pero usted tiene que valorar. Parte de la identidad de Cristo es una persona que aprenda a valorar. Aprenda a valorar. Porque lo que Dios te pone a tu alrededor, así sea una conexión de poder, una conexión de divina. Personas que están allí, que Dios nos coloca alrededor, personas que nos ayudan, nos edifican. Personas que nos ayudan a crecer en el conocimiento, crecer en la palabra de Dios. Usted tiene que valorar a esas personas, a su nombre. Y encontramos que dentro de estos criticones profesionales, cuando Dios declara que Moisés es fiel, mucha gente ya, wow, lo dijo Dios, ¿verdad? ¿Qué me importa a mí lo que digo ya María y Aarón? ¿Está entendiendo? Usted está entendiendo el mundo espiritual, ¿verdad? Porque nadie puede hablar de una persona cuando tiene un testimonio como el de Moisés. Dígame usted. Si María, que era la hermana de Moisés, se atrevió a hablar de Moisés, imagínate. Imagínate eso. Pero Dios es tan bueno que Él dijo, no, Él es fiel. Y aún así, con el testimonio que tenía Moisés, se atrevieron a hablar de Moisés. Ahí encontramos también en el versículo 7, en el versículo 8, perdón, uno más abajo dice, cara a cara hablaré
hablaré con él y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué? Pues no tuve temor de hablar contra mi siervo Moisés. Y aquí está uno de los flagelos, una de las causas más relevantes de por qué las personas les gustan hablar. Primero porque hablan sin pensar. Mijito, tú pensaste primero lo que tú vas a decir. Hablan basados en sus emociones, en su rabieta, en su dolor, en su sentimiento. Y no hablan entendiendo que usted tiene que tener temor de Jehová. María y Aarón no tuvieron temor de Jehová. Imagínate, se la pasaban con Moisés. ¿Qué será la gente que se descuida espiritualmente? Que viene nada más los domingos a la iglesia. Tú no lo ves por aquí ningún día de la semana, no los domingos nada más. Imagínate. ¿Qué será esa persona que es cristiano y nada más lee la Biblia hoy, ahorita? Nada más en este momento que estoy mandando a leer los versículos. No tiene intimidad con Dios. Nosotros fuimos diseñados por Dios, hermanos. ¿Cómo definimos nuestra identidad todos los días del mundo? Meditando, escudriñando las Escrituras. Amén. Gloria a Dios. Y allí encontramos en el versículo 9, dice: entonces la ira de Jehová se encendió ¿contra quién? Contra ellos. Y se fue. Y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y aquí que María estaba leprosa, como la nieve. Y miró Aarón a María, y aquí que estaba leprosa. Fíjate, María estaba leprosa, pero la Escritura dice que Aarón después la miró y estaba leprosa. Porque dependiendo de tu forma de ser, de tu comportamiento, mucha gente lo va a notar. Miren, y es que es tan notorio en esa persona que ya hasta todo el mundo ve la lepra. Aleluya. Es tan notoria. Y María, dice la Escritura, que tuvo que durar varios años en el desierto. Y ahí hablo yo nuevamente de los desiertos. Hay un proceso, un desierto donde Dios te mete, pero está el que usted misma se mete. Y yo le pregunto a usted, ¿por qué se mete usted? ¿Por qué se metió ella? ¿Por qué? ¿Por qué? No diga tan feo, chismosa no, tan feo. Por murmurar contra un ungido de Dios. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué encendió la ira de Dios en ese momento? Dice la Escritura. ¿Qué encendió la ira de Dios? La crítica, la murmuración. Entonces, tenga claro que las veces que usted ande en chisme, la ira de Dios está encendida. Aleluya. Y por eso debe fortalecer tu identidad. Porque cuando nosotros gozamos de esos beneficios de ser hijos de Dios, a medida que nosotros vamos fortaleciendo nuestra identidad en Cristo Jesús, ya usted no va a hacer nuevamente a practicar la murmuración ni el chisme, nada de eso. Porque ya usted está sintiendo que cambió de posición. Amén. Y usted va a estar como Moisés, respaldado por Dios. Dios es el que va a dar testimonio de tu vida. Dios es el que va a exaltar tu nombre. Dice la palabra de Dios que Dios honra a los que le honran. Él es el que dará honra. ¿Está viendo por qué no ha recibido honra? Porque Él es el que da la honra. Amén. Él no se queda con nada. Dios es maravilloso. Diga, Dios es maravilloso. Es eterno. Es poderoso, majestuoso. Digno de toda honra, de toda gloria, de toda alabanza, de toda adoración. Amén. Cuando usted tiene esa posición espiritual de hijo de Dios, usted sus oraciones Dios las escucha. Amén. Dios escucha las oraciones. Dios está con esa persona allí guardándolo, protegiéndolo. El que habita bajo el abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Aleluya. Usted está allí recibiendo, preparándose como esa novia para el novio que ya está a punto de venir. Amén. Ya Cristo está a las puertas.
ese aceite fresco. Muchos hermanos, mira, uno habla con ellos y entienda esto, el lenguaje a través de las palabras. Usted quiere, mira, la mayoría de las conductas delictivas y la mayoría de todos los estudios de conducta se basan en la manera de cómo la persona habla. Amén. Cómo esa persona se expresa. Y encontramos que la ira de Dios vino contra esta gente. Y yo me imagino que para Moisés tuvo que haber sido difícil, porque ellos nada más no sufrieron. Aarón, dice la escritura más adelante, que una vez que le quitaron las vestiduras sacerdotal, murió. Mira lo delicado que es. Y a María la lepra. ¿Sí? Y una persona con lepra, evidentemente ya la gente la aísla. La isla, porque el que cuida su vida espiritual no está en eso. Y ya después que uno ha pasado tantas cosas, no dice, no, mi amor, no. Ayúdame, Dios mío, a refrenar mi lengua, no vayas tranquilo. No te quedes aquí conmigo, mi amor. Amén. Usted la bendice, usted lo bendice, pero no quiero cambiar de posición. Dígale a su hermano, no quiero cambiar de posición. Y un estudio también demostró que las personas que necesitaban fortalecer su identidad, ya voy cerrando, eran personas que andaban en envidia. Aleluya, amén. ¿Y por qué la gente te envidia? Entienda esto. La gente envidia, hermano, porque no tiene paz. Mira, y no hay nada más valioso en un ser humano que tener paz. Hay gente que, ahora entiendo, porque hay gente que dice, yo he dejado carro, casa, ojo, no es eso, ya, usted tiene su derecho, hagan valer su derecho. Pero hay gente que dice, mira, yo prefiero estar en otro lugar donde yo tenga paz. Como dice la Biblia, comerme que sea un bocado seco, pero sin contienda. Amén. Pero tengo paz. Ay, hermana, pero yo te veo que tú no estás igual que antes. Mira, no importa lo que ya pasó. Yo por lo menos con la paz que yo tengo.